A veces creo que nunca me fui porque todo el mundo me recuerda que no hablo como ellos. Y en Madrid me dijeron que los andaluces sonamos como criados. Mi bisabuelo se fue a Alemania y mi otro abuelo a Francia y los dos volvían por aceite. Y yo os pregunto que cómo lleváis el desarraigo. Porque ahora está de moda comerse las palabras, ¿no? ¿Cuál es vuestro recuerdo respecto a la voz? Yo creo que mantener acentos es un proceso consciente. Yo ya no entiendo mi garganta de otra forma y el cuello ya ni te cuento. Mi abuela vino en burro a mi pueblo y de pueblo se fue a otro pueblo en burro y otro pueblo en burro y la pobrecita no sabe leer. Pero no como yo, que yo casi, pero ella sigue sin saber. Andalucía es una abuela. Pues mi abuelo nació en Cataluña, pero sus padres son malagueños. Y mi bisabuela huyó de la guerra desde Málaga para Barcelona y después se volvieron. Que no había ni trabajo aquí abajo. Pero bueno, allá arriba no querían estar. ¿A ti te miran la boca al hablar? Porque yo miro la boca todo el rato. Pero siempre parece que se nos escucha. Qué mala suerte. Para mí que la identidad se crea por el habla. Hace un tiempo vi que el Wolof, un idioma oral de Senegal, pues su idioma no empezó a escribirse hasta hace no tanto tiempo, como 50 años. A lo mejor me lo estoy inventando, pero bueno, yo es lo que recuerdo. Y es como que toda su historia es oral. A veces me da un poco de envidia porque es como la nuestra, pero como si se lo tomaran en serio. A veces me pregunto que por qué los guiris que se ganan en España suenan como una de Málaga. ¿Por qué será? Yo no sé leer. ¿Tú qué anécdota recuerdas de todo esto? Qué gracioso es como habla, ¿eh? Hay que ver, pues si yo no he dicho nada gracioso, ¿eh? Que ya no se puede ni pedir cita en el médico. ¿Por qué los presentadores de Canal Sur no hablan como alguien de Almería o de Jaén? O de cualquier lado de aquí. Porque para la risa sí que parece uno de Cádiz. Pero para defender una tesis doctoral, a lo mejor así no se puede escribir, Dani? ¿Prefieren entender ante un alemán en una recepción de hotel o en una oficina antes que a ti? No lo sé. Yo lo suelto. Pues a Rosalía sí que la entienden. Y mira que canta en 15 idiomas ahora. Pero cuando canta flamenco en castellano, canta con las hablas andaluzas, no por nada. Porque el flamenco solo se puede cantar en andaluz. Si no es que no salen los palos. Esto lo sé porque el profe de canto de Rosalía es de la Línea, que es de donde soy yo. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Cómo lo vives? Si lo vives. ¿Tus cercanías suenan como tú? ¿Dónde trabajas, dónde vives, dónde te junta y te rejunta? ¿Tú piensas cómo habla? ¿Tú lees cómo habla? Hay que ver de qué de cosas, ¿eh? Pues yo estoy viviendo en Alemania ahora y mi compañera de piso, que es rumana, habla un inglés perfecto y yo con ella hablo en inglés, ¿no? Y, y el otro día estaba hablando con ella y yo le preguntaba, claro, porque ella sabe algo de español, ¿no? No sabe hablarlo muy bien, pero lo entiende, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿tú entiendes mejor el español madrileño? ¿Entiendes mejor a los madrileños o me entiendes mejor a mí este acento granaíno? Y ella me decía que me entendía mucho mejor a mí. Y ay, me parece curioso, fíjate, tan mal no hablaremos, ¿no? Si me puede entender mejor.
Mm, Me parece curioso, ¿no? Que luego haya esta cosa de, incluso dentro de Granada, dentro de Andalucía, ¿no? Muchas veces, como de que a lo mejor estás contando algo en una conversación y repiten lo que has dicho como si lo hubieras dicho de coña. Y dices, no, no estaba yo pensando en ser graciosa, la verdad. Y es como que de repente te recuerdan cómo hablas y sientes que estás performando algo, ¿no? Si mantienes esa manera de hablar. O sea, como que de repente se vuelve algo forzado, ¿no? Y, y claro, si quieres mantenerlo, realmente ya tienes que pensarlo, ¿no? Ya tienes que pensar, tía, es que quiero seguir hablando andaluz, es que quiero seguir hablando como hablo. El otro día, por ejemplo, ayer estaba hablando con una amiga mía de Granada de toda la vida y me estaba contando algo, no me acuerdo el qué, y me decía, porque el Mario me ha dicho no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y yo pensaba, el Mario, tío, el Mario. El Mario igual es una persona que habré visto una vez en mi vida, pero el Mario ya es partícipe de la historia, ¿eh? Nada más que por decir el Mario. O sea, el Mario ya es un personaje más de la historia. Y eso es una cosa que me encanta, ¿no? Por ejemplo. Y lo siento muy granaíno, lo siento muy de mi tierra. Y me parece una cosa muy bonita, tío, porque es una manera como de hacer partícipe a los demás. De esa cosa de que queremos que los demás formen parte. Queremos formar parte y queremos que los demás formen parte, ¿no? De la historia. Y de alguna forma es una manera de estar presente también, ¿no? De ser consciente. Y yo hay veces que hasta incluso lo puedo exagerar un poco el acento porque quiero que la gente a mi alrededor se sienta libre, tío, de hablar como hablan. De hablar como hablan, ¿eh? Algo tan simple como eso, tío. Porque yo creo que, o sea, nada más que con el habla, ¿no? El hecho de que tú puedas expresarte libremente sin tener que estar pensando en cómo estás hablando, tío, eso ya abre puertas a mucho más, ¿no? Y, y se genera pues, una realidad mucho más pura y mucho más transparente, ¿no? En mi opinión. Lo siento muy puro, lo siento muy real y me siento muy aceptada, y me siento pues la Alejandra de siempre, ¿no? Cuando siento que puedo hablar como hablo y siento que a mi alrededor hay gente que habla igual y que no está pensando en eso, ¿no? Sino que le sale y ya está. Digo, tío, qué orgullo, qué orgullo, qué pureza, qué a gusto, tío. Esto es mi casa. Es que esto es mi casa. Es que esto es mi casa, compadre. A mí con lo del acento siempre me ha pasado una cosa que cuando era chico y eso pensaba que los del telediario y los de la serie y las películas eran como un falso, como muy impostados. Y entonces cuando conocí a alguien que hablaba fino, yo pensaba que era una persona falsa, revirada, así como que no me producía confianza, porque digo, no habla normal, no habla como con la naturalidad que hablo yo y que habla mi familia y la gente de mi alrededor. Y al salir fuera te das cuenta de repente de que formas parte de una minoría, ¿no? Que esto es una cosa que a mí me ha parecido impactante porque no me lo esperaba y no tenía una conciencia clara de ello hasta que lo vives, claro. Y de repente empiezas a notar las miradas, empiezas a percibir las sensaciones que generas al hablar, al mismo tiempo los comentarios romantizadores, exóticos que te hace alguna gente, no dudo que con buena intención, pero te los hacen, ¿no? Entonces, una cosa extraña porque ¿por qué hay que comentar la forma en la que yo hablo?
¿Por qué genera un comentario? ¿Por qué te sientes además legitimado para hacerlo? Es una sensación extraña. Conmigo no sacan los pies del tiesto ni se atreven a decirme nada así un poquito fuerte por la personalidad que yo tengo y porque yo creo que una persona que no es andaluza me entiende al hablar. Pero yo sé que algo pasa cuando yo emito mi voz, ¿no? Vivir de esa forma es un poco tenso. Y además me resulta extraño también la simpatía con la que te reciben. Yo no soy una persona especialmente simpática, me gusta el cachondeo con mis amigos, en mi intimidad, pero yo en el trabajo o yo en determinados ambientes creo que soy una persona relativamente seria. Sin embargo, siempre asoma esa sonrisa. ¿Eso es bueno o eso es malo? Es una pregunta que me hago habitualmente. ¿Eso es una herramienta, es un arma a mi favor, que me hace ser más carismático, que me comunico mejor, que doy más confianza al de enfrente, o sin embargo soy un guacamayo de colores metido en una jaula? Lo pregunto con bastante asiduidad porque vivo más la simpatía que la antipatía. Yo creo que la gente a la que le produce antipatía mi acento no se atreve mucho a decirme nada, pero a los que les produce simpatía sí me lo dicen. Y no sé si me gusta o no. Y además, con el acento nuestro pasa una cosa. mm, yo soy de Sevilla, yo tengo ese tipo de acento, ¿no? No tanto el de Andalucía oriental, que yo creo que el acento de Sevilla es el que la gente de fuera, de Peñaperro para arriba, entiende como acento andaluz y no ven más allá. Pero es verdad que es el acento que más se imita, ¿no? Con sorna. Y es verdad que eso sí lo he escuchado y sí lo he entendido entre líneas. Aunque no lo hayan hecho en mi cara, pero sí lo he experimentado eso. Hay como una especie de andalufobia y latente que no emerge, yo creo que porque por respetos humanos, porque la gente no quiere entrar en conflicto, pero sale. Es como el hilo de Penélope. Lo tejes de día y se desteje de noche. Pues yo creo que lo mismo pasa con el respeto a nuestras hablas y a nuestra forma de sentir, a nuestra forma de ser, que parece que no hay problema y de repente hay problema. Profesores de universidad que te señalan, que te dicen, lee tú que hablas muy bonito, ¿no? Cosas como muy raras que yo no he entendido y que yo no había vivido, por supuesto, hasta que salí de Sevilla. Aunque por otra parte, pensándolo bien, también en Sevilla, mucha gente de determinados ambientes o determinados entornos se quitan el acento. Nadie sesea, se quitan palabras propias, directamente ni la conocen. Y es verdad que ya incluso en Sevilla me pasaba que, que me señalaban que yo tenía un habla como muy exagerado, como con mucho acento, sin yo creer que tengo mucho acento realmente. Pero imagínate ya fuera, claro. Hoy es 5 de enero y me he levantado para las 10 porque iba a ir con mi padre a mi pueblo. De camino hemos llamado a la Virginia porque nos hemos acordado que estaba el Belén hecho ahí en la iglesia y a ver si nos lo podía enseñar ella. Y la Virginia nos ha dicho que sí, que salía ya y que nos lo enseñaba. Entonces hemos llegado y estaba ella ahí al sol. Dice que no tenía prisa, que estaba tomando el sol más gustico, que habían dicho que iba a nevar, pero que se había quedado un día encantado. Y ha subido a los plomos, ha abierto la puerta y nos ha enseñado el Belén. Ha sido muy chulo porque nos ha ido contando cómo lo han ido haciendo todas las mujeres que cuidan la iglesia en mi pueblo, pero también un montón de restos de gente. Pues por ejemplo el Paquillo ha traído el musgo o el de la carretera ha ayudado a poner los motores de las casas y de los molinos.
y nos ha ido enseñando a detalle pues todo lo que había en el Belén. La de las morcillas, la de las castañas y luego han dejado como un puestecito para la gente que hacía esparto, porque en mi pueblo antiguamente pues estaba el trueque con el esparto y se lo sabía todo, todas las herramientas, todo el proceso que tiene que tener esparto. Y me ha contado que hacían 2 o 3 trenzas de esparto y que llegaban allí y se las cambiaban por una lata de 5 kilos de tomate y dependiendo de cuántas trenzas llevases, pues te daban 1 o 2 tomates. Y también me ha hablado del atún, que le daban una lorza de atún pequeñica y le echaban un poquillo de aceite por encima y eso a lo mejor eran 4 trenzas de esparto. Y no sé, se le iluminaban los ojos, yo creo que por estar contando su historia. Y vaya, que yo creo que el Belén es una excusa como para reunirse todas y tener una justificación de poder estar con figuritas y, y colocarlas y como una especie de juego de muñecas y jugar a las casitas. Y además lo hacen político porque ponen pues puestos que había antes en el pueblo y que ya se han olvidado, como lo del esparto, pero también pues frutería o el horno de pan. Antiguamente había un horno de pan que se cerró hace 6 años o así y se hacían allí colines y, por ejemplo, mi madre cuando iba a comprar el pan pues le sobraba un poquillo de dinero y le daban un colín y yo eso también lo he vivido. Lo que pasa que pues a lo mejor eso cuando yo ya tenía 7 años así cerró el horno y se lo llevaron la fábrica Ojíjares. Pero bueno, que creo que al final la Virginia cuando nos estaba enseñando el Belén nos estaba enseñando pues cómo era el pueblo antes y de dónde vienen y no sé, tenía como muchas ganas de explicarlo y de explicar todas las herramientas en las posadas con los burros, qué se hacía qué, con qué tipo de palo, con qué tipo de paja se acurrucaban los burros y no sé, tenía como ganas de dejar un legado, ¿no? Luego también ha contado cómo diferentes mujeres del pueblo pues han ido trayendo, pues la Trini ha traído los huevos de las gallinas que se han quedado chiquitillos para ponerlos ahí en la tienda del frutero. También han traído granaditas chicas que se quedaban ahí tiesas en el árbol, pues servía también. Luego pescado, que la han tenido que salar para que no huela. También han traído peces vivos. O sea, como que cada una ha ido trayendo lo que tenía por casa para contribuir al Belén. O sea, como que el Belén era un poco un ejemplo de la comunidad que sigue habiendo en el pueblo. Y el último audio es la propia Virginia hablando de cómo los forasteros, antes con la excusa de venir a comprar pasteles, pues se pasaban a ver el Belén. Y ahora viene la mitad, porque como los pasteles se hacen en Ojíjares, pues cuando vienen muy rápido y no se paran a ver los detalles. Yo nací en Algeciras porque en mi comarca no había todavía hospitales en el año 88. Nací en Algeciras, me crié en la Costa del Sol y he visitado con mucha frecuencia Algeciras y Grazalema, de donde son mis abuelos maternos y paternos. Entonces, tengo una mezcla de acentos que creo que voy utilizando por memoria, depende del sitio en el que esté. Igualmente, yo siempre he pensado que el acento de Málaga es el menos marcado de Andalucía, pero bueno, eso son cosas también que nos van diciendo, ¿no?
es como una especie de leyenda urbana. Pero vaya, que también se nota el andaluz de Málaga, anda que no se nota. Yo estudié periodismo en la Universidad de Málaga a principios de los 2000, no, en 2007. Y ahí en aquel momento se tenía súper claro que los andaluces, las andaluzas que estudiáramos periodismo, teníamos que irnos a Barcelona a hacer un curso para quitarnos el acento. Vamos, lo tenía claro mi familia y gente de mi alrededor, y yo también lo tenía súper claro. Y me acuerdo que se lo comenté a un amigo y se echó las manos en la cabeza, un amigo comunista de Málaga. Y yo quería ser presentadora de informativo y la verdad es que a mí, en aquel momento, a mí no me importaba perder el acento. Fíjate tú. Y ahora no lo suelto, vamos, ni aunque me paguen. Tengo una amiga que vive en París con su novio parisino, ella es de Málaga, y habla con el novio, digamos, en español neutro, para que así el novio aprenda el español bien, que no aprenda el español que no es, que no aprenda andaluz. Yo no sé si es cosa del novio o es cosa de ella. La cosa es que ella en París pronuncia todas las S, vamos, no le falta ni una. Y es muy raro escucharla y hablar con ella porque ella nunca hablaba así. Pero bueno, serán las cosas de lo internacional, no lo sé. Yo siempre, cuando estoy con gente que no es de Andalucía, que es del norte, a veces me agobio porque hablan, me da la impresión, a mí, de que hablan muy lento. Aparte de que pronuncian todas las S que no, para mí sobran, que no, es cosa, como que me rechina cuando escucho tanta letra. Y luego aparte, para mí hablan muy lento. Y yo creo que realmente lo que pasa es que la gente que no es de Andalucía se toma su tiempo para hablar y para expresarse, cosa que yo creo que a las andaluzas no nos han dejado. Y por eso hablamos rápido, porque el tiempo de expresarnos nos lo han quitado. Y por eso hablamos más rápido que la gente de por ahí. Me acuerdo un día en una cena con gente de Andalucía, gente de Cataluña y gente del extranjero que sabía español. Los andaluces teníamos una lía, o sea, estábamos simplemente charlando, nada de cantar ni jijija, era charla. Pero el nivel del debate, la rapidez y la capacidad de respuesta era tal que la gente que no era de Andalucía, yo creo que no era capaz de asimilar lo que estaban viviendo. Me acuerdo un día en una cena con gente de Andalucía, gente de Cataluña y gente del extranjero que sabía español. Los andaluces teníamos una lía, o sea, estábamos simplemente charlando, nada de cantar ni jijija, era charla. Pero el nivel del debate, la rapidez y la capacidad de respuesta era tal que la gente que no era de Andalucía, yo creo que no era capaz de asimilar lo que estaban viviendo. Recuerdo que cuando empecé a leer y a escribir en el cole y me llevaba los deberes a casa, había una palabra que yo leía, no, o que escribí mal, una palabra que escribí mal, porque se escribía con C, pero yo siempre la había pronunciado con S. Y le pregunté a mi madre y mi madre me explicó que había palabras que se pronunciaban de una forma pero que se escribían de otra. Mi madre no me dijo que había una lengua superior al andaluz, que era lo único que yo sabía. De hecho, también me acuerdo que como mi madre siempre decía cuando íbamos a Estepona, vamos a Estepona, la primera vez que leí Estepona con E, dije, mamá, que Astepona se escribe Estepona. Y mi madre pues me dijo, sí, se escribe Estepona. Y para mí siempre había sido Astepona, porque era donde íbamos, a Estepona. Otra palabra que también me encanta pronunciar en andaluz es Fojirola. Escrita Fuengirola, pero pronunciada por mi gente siempre como Fojirola.
hace un par de años estuve en Asturias con un colectivo de personas que defiende o que luchaban por la legalización del asturiano como lengua oficial del Estado. Y claro, a mí como andaluza y como hablante de andaluz me removió. Y comenté con ellos que decía, o sea, yo les intenté transmitir que me alegraba como que tuvieran un idioma tan, digamos, em, claro, como unas palabras que podrían, ¿no? que podían escribirse y pronunciarse, porque a nosotras como andaluza hay tanta diversidad en Andalucía que es difícil que haya un idioma, una lengua andaluza, aparte del APA, ¿no? De la transcripción andaluza en APA. Y cuando les dije esto me dijeron, bueno, pero ¿qué tiene que ver el andaluz con el asturiano? O sea, hubo ahí como que no entendían que una andaluza también quisiera reivindicar su lengua como una lengua más, ya no para que se legalice, sino como una lengua de comunicación, como una forma de hablar que no tiene por qué estar denigrada ni que es inferior a las demás. Pero yo creo que no lo entendieron muy bien, que ellos no veían que el andaluz fuera una lengua. No era lo mismo, no era lo mismo que el asturiano. Ideas andaluzas. A veces creo que nunca me fui porque todo el mundo me recuerda que no hablo como ellos. En Madrid me dijeron que los andaluces sonamos como criados. Mi bisabuelo se fue a Alemania y mi abuelo a Francia. Los dos volvían por aceite. ¿Cómo lleváis el desarraigo? Ahora está de moda comerse las palabras. ¿Cuál es vuestro recuerdo respecto a la voz? ¿Cómo lleváis el desarraigo? ¿Cómo lleváis el desarraigo? ¿Cómo lleváis el desarraigo? ¿Cómo lleváis el desarraigo? Yo creo que mantener el acento es un proceso consciente. Yo ya no entiendo mi garganta de otra forma, el cuello ni te cuento. Mi abuela vino en burro a mi pueblo, de pueblo en burro a otro pueblo en burro, 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 y no sabe leer, pero como yo casi, pero ella no. Andalucía es una abuela, Andalucía es una abuela, Andalucía, Andalucía, Andalucía es una abuela. Mi abuelo nació en Cataluña, pero sus padres son malagueños. Mi abuela huyó de la guerra desde Málaga para Barcelona. Después se volvieron. No había ni trabajo. No había ni trabajo aquí. No había trabajo aquí ni abajo, pero allí arriba no querían estar. ¿Y a ti te miran al hablar? ¿Las bocas te la miran? Yo miro todas las bocas todo el rato, pero siempre se nos escucha. Qué mala suerte. Identidad que se crea por el habla. El Wolof es un idioma oral de Senegal. Su idioma no se empezó a escribir hasta hace, no sé, como 50 años. Es como que tu historia es oral, qué envidia. Como la nuestra, pero se lo toman en serio. Como la nuestra, pero se lo toman en serio. Barras. Los guiris que se quedan en España suenan como una de Málaga. ¿Por qué será? ¿Por qué los presentadores de Canal Sur no hablan como alguien de Almería o Jaén o cualquier lado de aquí? Para la risa sí. Para defender la tesis doctoral a lo mejor no. Prefieren entender antes a un alemán en una recepción de un hotel o en una oficina antes que a ti, no sé. Pues a Rosalía sé que la entienden y mira que canta en 15 idiomas. Y cuando canta flamenco canta con las hablas andaluzas entre la lengua. Normal, si el flamenco solo se puede cantar en andaluz. No por nada, si es que si no, no salen los palos. El profe de canto de Rosalía es de la línea de Concepción, de donde soy yo. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo lo vives? Yo tengo mi reparo con esto de escribir en andaluz y según lo que yo sé, que igual no es todo lo que debería, sí que está pensado como para no eliminar el hecho de que existen varias maneras de hablar andaluz. O sea, la gente que ha hecho esto ya sabe que no hay un solo andaluz y todas estas cosas, pero creo que salimos perdiendo cuando nos dan cómo se escribe el andaluz. Porque ya tenemos un sistema que nos ayuda a no perder cómo suenan esas cosas. Me explico, ya tenemos la fonética, ya tenemos el sistema de la fonética, que bueno, no, a lo mejor hay una palabra mejor para esto, pero no me la sé.
No sé si me estoy explicando tampoco, espero que sí, ¿no? Pero si no, ya me preguntas luego. Que lo de escribir el andaluz, yo que a mí no sé si me representa. Porque el andaluz suena en mi cabeza, o sea, yo leo algo en español, entre comillas, normal y corriente, ¿no? Entonces, dentro de la voz de mi cabeza ya suena como yo lo digo, no suena con todas las S al final. Entonces, ¿de qué nos sirve el transcriptor andaluz? ¿Sirve para guardar algo de verdad para nosotros o sirve para que lo conozcan los demás? Porque hay que transcribir si el andaluz ya está ahí. O sea, el andaluz ya está en la palabra que está escrita, aunque no esté escrita con esa fonética, porque va a ser en andaluz cuando yo la lea. Y por eso me frustra. No digo que no sea interesante, es de hecho muy interesante, pero no sé. Hola, hola, hola. Probando. Bueno, nada, que no sé, mamá, me hace gracia aquí como en Madrid la gente anda sin parar y no sé dónde van, la verdad. Yo voy con prisa y sí sé dónde voy y me preocupa el ver cómo en otro tipo de cosas no se sabe dónde van, ¿sabes? Cuando algunos amigos míos de Madrid dicen que no tienen acento, que... Pues no sé, yo cuando me hablan yo sí lo noto. Ellos parece que me notan a mí. Cuando iba a la uni me preguntaban que cuál era mi nombre, yo decía Carlos. Y ya todos imitando con jajaja, Carlos, y no Carlos, como ellos lo dirían, no sé. Pensamientos. Y tampoco sé dónde quieren ir con esa prisa. Tienen prisa para correr, para llegar a su sitio y no para ahorrarse unas letras al final de la frase. No sé, como que me da la sensación de que se están cortando las alas, ¿no? Para unas cosas sí que es buena y para otras no. Me miran como si, no sé, estuviese contando un chiste, una broma, o no me toman en serio. Hay veces que tengo conversaciones con gente y no me lo dicen directamente, pero veo su sonrisa y no sé qué pensar. A mí me gusta. Llevo ya aquí 4 o 5 años, después de haber pasado también mi etapa estudiando en Granada, la más bonita que he podido experimentar hasta ahora. Y me gusta ver cómo aquí pues me sigo juntando con gente que no es andaluza y sigo manteniendo pues mi acento. Que luego claro que llego a alguna fiesta o algún evento y me encuentro andaluces y es sentirte en casa, empezar a hablar de Juan y Medio, la banda y un montón de cosas que nos hacen nuestros, ¿no? Entonces eso me enorgullece y me hace sentirme en un nicho que para nada lo es, ser andaluz. No sé, es raro, pero bueno, ojalá no perder este acento nunca, que lo bueno que tiene uno nunca se pierda. Lo que me ha hecho de menos de vivir en mi tierra es escuchar a la gente hablar como yo. Eso es lo que me ha hecho de menos, de las cosas que me ha hecho de menos. Echo de menos que la gente me pregunte cómo estoy, que me salude y sentirme identificada, ¿no? con las conversaciones. De hecho, lo que me pasó un montón es que tengo como el radar súper activado. Cuando escucho que alguien habla como yo
por aquí, es como que siempre tengo la necesidad, no sé, de preguntarle dónde es. O de adivinar. Digo, este es de Sevilla, este es de Cádiz. Ah, no, este es de Jaén. Y me da como, no sé, como una pequeña alegría, ¿no? Saber que hay alguien que es cercano a mí en ese sentido, ¿no? A mí también me raya mucho que se me vaya el acento, porque a mí se me va. A mí aquí se me va. Y se me va un montón y me da mucha rabia. O sea, yo siempre al final intento hablar pues como yo siempre he hablado. Pero inconscientemente como que te castigan y como que te miran un poco mal, ¿no? Y claro, al final uno se adapta y va perdiendo un poco su esencia. Y eso a mí no sé, me hace sentir rara. Sobre todo porque a mí me gusta mucho el acento de Granada. Me parece de los más chulos. Y no sé, como que siento que una parte de mí se va. O sea, sí, sé que está ahí porque siempre que vuelvo, joder, mi acento se reaviva, ¿no? Y encima de una manera como súper bonita y súper arraigada y consciente. Pero estando fuera es otra cosa. Es doloroso como verse a uno mismo que le cuesta, ¿no? Hablar como siempre ha hablado. Pero bueno, son cosas de vivir lejos. Mi abuela siempre me dice, ¿qué lejos está ahí o no? Está ahí muy lejos, hija. No tiene aquí a tu familia. Y yo, ya, abuela, ya. Si es que es lo que hay que hacer, ¿no? Por trabajo. Pero me reconforta mucho cuando hablo con mi abuela. Saber también que ella sí me entiende, que hablando como yo hablo siempre, ella me entiende y yo la entiendo a ella. Y esa conexión nunca se pierde. Es la cosa que tenemos, ¿no? Los andaluces, que tenemos, no sé, un sentimiento de pertenencia muy fuerte. También por el hecho de que siempre nos han señalado, ¿no? Que si somos muy vagos, que es que hay que ver la siestita que nos echamos, que no, que sé qué. Los típicos comentarios, ¿no? Que ya cansan. Pero no sé. Pensamientos sueltos, supongo. La verdad que eso de que la gente te pregunte que de dónde eres todo el rato, que qué haces aquí, es una cosa pues que llevo escuchando desde que básicamente vivo en Castilla y León, por lo menos yo. Es como curioso, ¿no? Como el hecho de que, bueno, a mí esto me da mucho coraje, que me digan que si soy de Badajoz, siempre me lo dicen, pero, o sea, no porque le tenga ninguna rabia a los extremeños ni nada, simplemente pues que yo no soy de ahí. Y yo siempre, no, yo soy de Granada, tal. Ah, sí, Granada muy bonita, ay, ¿qué haces aquí tú en estas tierras tan frías, no sé qué? Y yo, pues nada, pues que abajo no hay trabajo. Ay, con lo bonito que es aquello, yo siempre voy en verano, tal. Y esas cosas, como que esas cosas también me dan que pensar todo el rato. Me hace sentir, no sé, triste, puede ser. No sé, no sabría describir ese sentimiento, pero también me da rabia, ¿no? Como el hecho de que todo el mundo conozca Andalucía solo para las vacaciones. O que Andalucía es muy bonita, pero que cómo hablamos, ay, qué graciosos somos. Cuando no sé, cuando simplemente lo único que queremos nosotros es existir. Y a mí me da mucha pena, la verdad, estar aquí por trabajo. Porque yo siempre echo de menos mi casa, mi Granada. Echo de menos estar con mi familia, con mi gente, con mis amigos. Y al final he acabado aquí simplemente por las oportunidades laborales que ni siquiera están vinculadas como a lo que he estudiado. No tiene nada que ver, pero a veces una pues por trabajo hace lo que sea. Me acuerdo una vez que me dijeron
en el trabajo, porque yo trabajo de cara al público, en concreto en un supermercado. Me acuerdo la primera semana, ¿no? Estas típicas voces que escuchan en el supermercado de, no sé, Silvia, acude a su caja, cosas así. Pues claro, yo el primer día, pues normal, hablando esas cosas. Y todo el rato me decían que no se me entendía. Hasta que empecé a pronunciar la S. Y ahí ya todo el mundo me decía, no, ahora sí se entiende. Y la verdad es que no había ninguna diferencia, o sea, sí hablaba igual, solo que la S las pronunciaba. Cosa que no entiendo porque yo cuando hablo, todo el mundo me responde, vamos, normal y corriente. Pero eso me da mucho coraje también. En realidad lo que me da coraje es eso, el hecho de que todo el rato digan que no se nos entiende aquí. Cuando, por ejemplo, aquí, en el sitio donde yo vivo, que es Valladolid, la gente usa mucho los leísmos, que eso encima gramaticalmente está mal. Y luego, sin embargo, nosotros por no pronunciar la S, se nos castiga, se nos criminaliza. Me hace mucha gracia, la verdad. A ver, las preguntas que tú te haces, como cuestionándote, ¿no? Sobre el desarraigo, que yo creo que es algo, eso es un hecho que existe. Que existe, que se experimenta en el día a día, se siente, sobre todo se siente, ¿no? Entonces, es complicado porque es algo con lo que tienes que lidiar, yo creo. Y más aún, algo de lo que no se habla mucho, tío. Yo recuerdo haber leído sobre el desarraigo, recuerdo haber leído libros, ya ves tú, los libros que te mandaban en el cole, pero no escucho muchos podcasts, muchos influencers, ¿no? De esto en los que se trate este tema. Espérate que me están llamando, pero se va a esperar. La cuestión es que para mí es algo importante porque la manera de hablar es algo que puede venir la IA, puede venir el ío, el quillo, su primo, pero siempre va a estar ahí, la voz, ¿no? El habla, el habla. Ese habla andaluza, ese habla gallega, galleguiña. Cada habla es única y cada voz pues es única. Y con ese desarraigo tú te planteas, tío, ¿quién soy? ¿De dónde soy? ¿No? Para mí toca mucho el tema de la identidad, porque para mí como tú hablas es como tú eres a mí en parte, y es algo bueno y malo, bueno, según quien lo mire, ¿no? Obviamente. Pero sí, es algo duro de experimentar y que sobre todo lo he vivido cuando me he tenido que ir fuera de Málaga. Allí me lo he planteado, ¿no? Oyendo a la gente, oír o escuchar te hace pensar. Y también da que pensar. Porque escuchas a la gente con unos acentos muy artificiales. Como si les estuviesen grabando de Canal Sur, como tú mismo has mencionado. Y, tío, a mí me da penilla, ¿sabes? Porque yo cuando escucho a alguien hablar con la pureza de dónde es, de dónde viene, la historia que tiene, su línea de vida, su familia, tío, que los burros son, ¿sabes? Y la carne de burro no se transparenta. Entonces, ¿por qué hacemos como si fuese transparente? Pues no lo sé, no lo sé. Pero creo que es un tema que hay que mirarlo a fondo, a fondo. Y tío, una cosa que dices en el documento
me gusta mucho, porque dices que el acento es un proceso consciente, el hecho de mantenerlo. Y claro que sí, Quillo, porque si no eres consciente, luego vienen los sentir, los sentidos, sentimientos de desarraigo, que se forma un pensamiento, ¿no? Pero he estado también, cuando me he escuchado, he estado buscando, ¿no? Porque yo la verdad que soy muy transparente, o sea, full, ¿no? Yo las máscaras ya pasé, bueno, y pasamos todo el COVID, ¿no? Y eso lleva la mascarilla, uff. Y eso de olerte el aliento, Quillo, que te huele a moco, quita para allá, quita, quita. En fin, Serafín, que luego viene el sentimiento de desarraigo. Ese sentimiento que dices tú, uff, ¿sabes? En plan, quita para allá. Y he buscado, y es algo que suelen desarrollar personas que se han visto pues forzadas por situaciones contextuales, abandonar su país, su lugar de procedencia, su huir de casa. Es también algo que experimenta pues la gente que es más mayor, que está más solita, ¿sabes? Gente que tiene como que digamos más motivo para pensar en este tema y para hablar que nosotros los que estamos aquí hablando. Pero más motivos, ¿por qué? Pues supongo que será cuestión de, como he dicho, esos factores que inciden más directamente en el tema, pero también supongo que serán factores relacionados con esa conciencia del acento. Y a día de hoy, la verdad que me paro poco a pensar en eso. Bueno, no poco, la verdad que soy una persona que me fijo mucho en todo en general. Y cuando estoy a lo mejor en gripa perdida, como han sido esta semana atrás, ya estoy bien, mi gente, estamos en Málaga. Eh, Me fijo, ¿no? En el acento y me hago más consciente. Porque digo, tío, me, la garganta me duele, no puedo hablar como yo quiero hablar. Y la nariz hace que hable de esta forma en vez de esta otra, y me escucho a mí misma, ¿no? Y digo, tío, esta no soy yo, ¿sabes? ¿Quién es? Y bueno, es algo que para mí es muy valioso el hecho de tener voz, que hay gente que nace sin voz, o peor aún para mí, desde mi ignorancia, ya que no lo he experimentado, gracias, gracias. Y sí, acabo de tocar la madera de la mesa del IKEA, que es menos madera que yo qué sé. Pero hay personas que nacen, ¿no? Con voz y saben lo que es tener voz y la pierden. Y yo creo que eso, como eso, no hay nada. Entonces, ¿cuándo te quedas afónico? Su hermano me va a decir que eso no da rabia. Pues claro que da rabia. Te quedas afónico y tú ahí, ¿qué? ¡Apaga la luz! ¿Sabes? Entonces, tío, vamos a aprovechar nuestra voz, vamos a aprovechar nuestro acento, vamos a no escondernos, vamos a no solo reírnos, tío, que luego es verdad que las tesis hay que mantener un acento lo más neutro posible. Entonces, tío, vamos a luchar, ¿no? Vamos a querernos, vamos a... Sí, tío. Vamos a lo primero, ser consciente de lo que es el acento, de cómo se forma, de por qué ese acento, ¿sabes? Y ya cuando creemos ese sentimiento de apego, de amor,
Porque sí, hacia él, pues, tío, vamos a luchar, vamos a hacer por mantenerlo y que no hablemos todos igual como putos robots. No, tío, ya basta. Que para eso ya están otras cosas como el chat GPT, ¿no? Ya está, ya está. Está bien. Yo creo que la voz en particular y el acento sobre todo viene de un sitio en concreto y eso obviamente tiene una historia, tiene un cansancio y tiene su gracia también. Toda mi familia es de Córdoba, por parte de mi padre son de Montoro y allí, por ejemplo, pues hablan cantando. El acento tú vas escuchando cómo sube, cómo baja. Parece que todo lo que dicen tiene un ritmo. Mi padre, por ejemplo, ya no habla así, porque se vino hace muchos años a Priego, cuando conoció a mi madre, y aquí el acento es distinto, es más saborío, como el de Granada. Cuando voy a Montoro me da muchísima envidia, porque me encanta ese acento, me gustaría tenerlo más. Allí es como que la voz está más suelta. Cantan todo el rato. Mi madre, por ejemplo, es de Algeciras, aunque se fue a Córdoba cuando era muy chica. Su acento, pues cuando tú la escuchas, te das cuenta que es completamente cordobés. Al final es como que todo se mezcla, pero el sitio sigue estando dentro de ti. Donde quiera que voy, la gente me pregunta si soy de Córdoba, y eso me encanta. Me encanta saber que se me reconoce por cómo hablo, que mi acento me delata antes que cualquier otra cosa que pueda decir. No quiero tener que traducirme todo el rato, no quiero que mi forma de hablar solo valga para hacer gracia o para cantar. También me pasa mucho que cuando estoy con gente que no es de Andalucía y digo, vamos a tomar una cerveza, la gente se ríe y me dicen, no, dirás cerveza, ¿no? Y es como, no, yo digo cerveza. Y siento que a la gente le hace gracia que yo diga tantas veces. A veces me río, pero a veces ya no me hace gracia. También pienso que mantener el acento es un acto consciente, es como casi una resistencia. Otras veces simplemente se me escapa y también me alegro de que se me escape. No sé. Supongo que hablo así porque vengo de ahí y porque aunque esté fuera, el cuerpo no es capaz de mudarse tan fácil. Yo me acuerdo que lo pensaba mucho, pero no lo decía. Pero siempre sentía que cuando estaba hablando con gente de fuera, era como hablar con eco, yo. Hablar con eco, literalmente, porque es que siempre en alguna conversación con gente de fuera de Andalucía llegaba un momento en el que a lo mejor yo qué sé, pues yo me venía más arriba de la cuenta hablando y me salía mucho acento y me repetían la puta frase. Y a lo mejor la puta frase no tenía nada de gracioso, nada. Simplemente como me había salido muy andaluza, la escuchaba yo otra vez. Digo, coño, literalmente habla con eco, bicho. Verdad que yo siempre digo que estoy muy orgulloso de ser andaluz y de hablar como hablo. Y es verdad, cojones. Pero hay cosillas, ¿eh? Hay cosillas que uno se esconde, no se da ni cuenta. En plan, pues yo puedo decir, a mí me da igual mi acento. Yo estoy muy orgulloso de mi acento, por supuesto. Ahora, hay cosas que yo sé que no me dan igual. El jejeo, por ejemplo, que es una cosa que yo llevo haciendo toda mi vida, porque los chavales con los que yo me he juntado de chico y la gente de mi barrio y todo el mundo jejea. Y para mí eso era vasto, pero es que era vasto hasta con gente de mi familia, ¿sabes? Que a lo mejor decían, coño, qué bruto, ¿sabes? Y ¿bruto qué? Te estoy hablando normal. Lo único que estoy diciendo es hi. O los hippies, bueno, los hippies, nosotros. No puedo decir eso, ¿por qué? Y me acuerdo que muchas veces cuando me salía el jejeo fuera, en plan, fuera ya no te estoy diciendo de Madrid, te estoy diciendo de fuera de mi pueblo
o del pueblo de al lado, lo que sea. Y me emparanoiaba tela, decía yo, qué bruto, en verdad, ¿cómo le vas a hablar así a un dependiente? ¿Cómo le vas a hablar así al de hermano, no sé qué? Y yo, vamos a ver, ¿qué coño estoy diciendo tan mal? Ni que me hubiera cagado en su puta madre, ¿va? Soy Marta y desde que vivo fuera de Andalucía soy más consciente de que soy andaluza. Me lo recuerdan todos los días porque hablo raro, hablo diferente. En mi casa ya era diferente, en mi pueblo ya era diferente, en la clase ya era diferente, así que creo que como todas las cosas que han pasado por encima de mí para minar mi autoestima, quizás esto ha sido otro impulso para que ame más mi rareza. Yo no lo sabía, pero claro, formaba parte de mi identidad. Hay gente que me ha imitado el acento, como riéndose, también tienes encima la cosa que tienes que ser graciosa, no tener vergüenza, estar alegre y cantando todo el rato, o tener mucho carácter y enfadarte mientras otra vez dices cosas graciosas. Pues yo no soy así, pero soy andaluza y bebo de las voces que se han dado y se dan en mi casa. Menos mal que aprendí de eso y menos mal que tengo este acento. Es lo que me da la gracia y el sabor, yo creo, porque si no, vaya aburrimiento. Hola, me llamo Miguel. Salí hace muchos años de mi tierra, de Andalucía. Soy ya mayor. Pasaron muchos años sin los olores de mi tierra, echando de menos un poquito de Levante. Pasé tiempo fuera de España, haciendo las Américas, y pasé años intentando comunicarme en otro idioma, con más o menos fortuna. Bueno, la verdad que con buena fortuna. Volví a España, a Madrid, y desde entonces aquí ando. Curiosamente aquí fue cuando realmente fui consciente de mi voz. Había estado tan ocupado en comunicarme en otra lengua que no era consciente que mi voz tenía acento, porque mi voz y mi acento siempre estuvieron ahí. Nunca me sentí discriminado, ni por mi acento ni por nada. A lo largo de los años me he encontrado con los acentos de España y con los diferentes acentos de los andaluces, todos ricos en matices. Afortunadamente en mi ámbito laboral hay gente de toda España, pero ¿qué le vamos a hacer? El andaluz triunfa, y no porque es gracioso, que lo es, sino porque, aunque nos comemos las palabras, llena, y llena mucho. Cuando hablo, no me miran la boca. Cuando hablo, como si dijeran, ¿qué le pasa a este tío en la boca? Lo que sí me miran son las manos. Creo que nuestro acento se enriquece y no sería igual si no fuera al compás de las manos. Al principio me chocó y ahora me gusta, me encanta. Nunca, como he dicho, me han discriminado en ningún sitio por mi acento, ni nadie se atrevió, ya que yo tengo argumentos, tanto familiares, históricos y culturales, para defenderlo, porque estoy orgulloso de los acentos de Andalucía. Faltaría más. A veces han intentado imitarme, pero nunca faltando al respeto, al contrario, con ganas de más. Me decían, Miguel, ¿qué estás comiendo? Sabiendo que la intención era oír el acento. Y yo le decía, una naranja, un sándwich de jamón, un pollo de salchichón, un chorizo, chuchería, y acentuaba más para que sonara profundo como saliendo del alba. A veces me pedía que lo repitiera, intentaban imitarme, poniendo todo el empeño, pero hay que mamar de la tierra para que el acento fluya, y ellos, pobre mío, a ellos lo que les salía era una mamarracha. También me pedía, aunque yo me hacía el enfadado, pero como lo pedían siempre con cariño y respeto, como yo he dicho, me gusta mi acento, yo no me he cansado nunca de repetir las palabras y de hablar todo lo que me da la gana y con mi acento. Y así he ido vagando por el mundo, y ya que soy mayor, espero que en un futuro que sea larguito, mi último suspiro sea en mi tierra y en andaluz. También yo por mi parte tengo que pasar por un periodo de un poco de odio y de coraje
para volver a amar mi tierra, la verdad, mi ciudad en concreto, Algeciras, porque cuando cumplimos todos 18 años nos queríamos ir todos escopetados de aquí, porque no había nada. También era la cosa, ¿no?, de irte fuera, tal, pero yo me fui a Madrid porque necesitaba cambiar, necesitaba salir, necesitaba otra cosa, y al principio es todo como, ¡guau, Madrid, qué guay! No sé qué. Es verdad que te engancha, que Madrid es adictivo, que tienes de todo, que es increíble, pero cuando ya llevas un tiempo empiezas a valorar de verdad lo que tienes aquí abajo, que es increíble. Pero me da coraje, porque yo viviría en mi ciudad, en Algeciras, tranquilamente. Pero es que aquí me muero en vida. Me muero en vida porque no hay nada. No hay nada que para alguien que sea un poquito más inquieto y que quiera hacer cosas y que tenga un poquito de ambición, no hay nada que te estimule. Las calles un jueves a las 10 de la noche están vacías, a las 11, incluso un sábado. Es que no es un sitio donde yo me sienta que pueda crecer. Sin embargo, Madrid ya me pesa. Me pesa y me quiero volver para el sur. Y no me culpo de haber tenido que odiar y repudiar mi tierra para luego tener que amarla. A veces creo que es un proceso necesario. Irte fuera para valorar lo que tienes aquí. Ya lo valoro muchísimo. A mí ahora me encanta volver a casa, me encanta volver aquí. Lo que pasa que igual volvería a otra ciudad que tuviera un poco más de vida. No a la mía, que ya me jode. Pero la cuestión es volver a casa. A día de hoy llevo ya 11 años viviendo en Madrid, que me pesan como una losa, porque trabajo en audiovisual y no sé dónde irme sino en Madrid. Pero yo me quiero ya bajar para mi casa. Para mi casa, con mi cafelito al sol, mirando al mar. Me tiembla la voz y lo pienso. Porque echo de menos mi casa. Echo de menos el olor a mar. Echo de menos la gente de allí. Echo de menos todo. Y no sé cómo volver, porque no sé dónde trabajar allí, de lo mío, porque mi trabajo me apasiona y me encanta, eso es verdad. Y no sé cómo volver. A veces pienso en mi abuela, la Conchilla, y en la Herminia, en cuánto tenían que echar de menos su casa, estando allí tan lejos y no como ahora, que tenemos la facilidad de ir y venir más veces. Y pienso en ella y digo, joder, cuánto echarían de menos su casa. Y yo la verdad que supongo que somos muchos los que queremos volver, que no nos vamos porque nos dé la gana, nos vamos porque las oportunidades están donde están. Y llevo mal el desarraigo, como podéis comprobar. Mi experiencia así más chocante con el acento fue cuando me fui a estudiar arte dramático a Madrid con 18 añitos, y lo primero que me enseñaron fue a neutralizar el acento. Y la razón era que claro, que si solo hacía casting en andaluz y solo hablaba andaluz, pues que mis papeles iban a delimitar mucho y que probablemente solo me llamaran para papeles pues más secundarios. En plan, la graciosa, pues o la amiga simpaticona, o la sirvienta, la empleada del hogar, la chica así pobre,
así en series de época, pues ese rollo. Y yo eso pues me lo comí con papa, la verdad. Y estuve como 6 años hablando con un acento perfectamente neutro, hablándolo 24 horas, porque claro, si no lo ensayas 24 horas, eso se supone que luego no sale natural. Te decían que eso, que lo tenías que llevar a tu vida, integrarlo, Entonces, claro, cambiar el acento neutro y meterlo en tu vida, ojo, a mí no me estaba dando cuenta porque era más pequeña, pero ahora con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no era yo. Yo me veo en vídeos de aquella época con mis amigas en Madrid o lo que sea y digo, Dios, ¿quién soy? O sea, ¿dónde estoy yo? ¿Quién está hablando? Es que no me reconozco, es como estar disociada, como ver a otra persona completamente. Y claro, ahora que tengo 30 años, echo la vista atrás y digo, es que el problema no es mío por hablar andaluz. Yo no tengo que cambiar ni neutralizar mi acento para que me den ningún papel. El problema es de los demás, de cómo ven el acento andaluz y dónde encajan el acento andaluz. El problema es de ellos, que el acento andaluz solo lo pueden ver para un papel secundario, o para la graciosa, o para la pobre, o para la empleada del hogar, o para papeles que son irrelevantes, ¿no? Que es como parece que nos ven muchas veces, curiosamente. Y gracias a que he pasado un poco por eso, por haber tenido que alejarme un poco de mí, cambiando el acento, pues me he dado cuenta de lo importante que es mantenerlo, lo importante que es ser consciente de tenerlo y que es tuyo y que habla mucho de ti y de cómo tú te expresas y de quién eres, porque en el momento en el que lo cambias es como si hablaras otro idioma. Es como si te expresas en otro idioma, que sí, te puedes expresar y puedes más o menos sacar tu personalidad, pero no estás conectando contigo al 100%. Hay algo que no termina de conectar con tus entrañas, que no termina de decir, esta soy yo, así me expreso. Los acentos más graciosos los tenían mis dos abuelas y son súper, súper concretos. Mi abuela, la Conchilla, es de un pueblo de Málaga, de Almargen, y para buscarse la vida y trabajo y todo, pues tuvo que irse como un montón de andaluces a Barcelona, a la fábrica de tabaco. Y claro, ya se quedó allí a vivir. Mi padre, de hecho, es catalán, nació allí, es charnego. Y claro, siendo andaluza y viviendo allí toda la vida, se le mezcló un acento raro, que yo cuando la escuchaba hablar es que solo es propio de la persona que es muy pura de su sitio y que ha intentado adaptarse a otro por todos los medios. No te puedo explicar qué decía, ni que, no sé, mezclaba las S donde no tenía que ponerlas y sabía 4 palabras en catalán que las metía y donde ponía. No sé si en Chega la tele es algo que decía y no sé muy bien el enchega, no sé muy bien de dónde la ha sacado, si es catalán, si se la ha inventado, no sé, escucha que sienta, sentí, yo creo que es catalán, pues ella veía la tele y decía, escucha que sienta, que yo está diciendo las mismas cosas, pero una es en catalán y la otra es en andaluz, pero lo decía siempre. Y luego por otro lado mi abuela, la Herminia, que también otra mujer que se tuvo que buscar la vida por todos lados, ella tuvo que irse de Algeciras a Vitoria a hacer negocio allí. Y claro, ella es muy, muy algecireña, tiene un acentazo algecireño impresionante, me encantaba. ¿Qué pasa? Que le pasa como nos ha pasado y les pasa mucho a andaluces, que ella sentía que las reuniones de negocio y así, ella tenía que ponerse como importante, ¿no? Como seria. Y como nos han hecho creer que el andaluz no es serio ni importante, pues ella mezclaba también, ponía las S y las quitaba como le daba la gana, la verdad. A lo mejor decía, sí, porque tenemos que firmar los documentos y tenemos que poner los
yo qué sé, las puertas o tenemos que llamar a los notarios. Y claro, no le salía porque es que no le sale. Y ella pensaba que se ponía fina y seria, pero yo me he hartado de reír. Es una cosa que tengo de ella, que es que no, de las dos, que creo que representa mucho cómo nos sentimos nosotros con nuestro acento, la verdad. Mis 3 compañeros de piso, uno es de Córdoba y 2 son de Pulpí, que es el último pueblo de Andalucía que colinda con Murcia. Entonces el acento es más murciano que almeriense, casi. Pero viviendo con ellos me he dado cuenta de lo poco que conozco Andalucía oriental, de lo diversos que somos, de lo diferentes que somos, de que podemos no entendernos entre nosotros hablando perfectamente, en plan que si yo me pongo a hablar cerrado, como a mí me gusta hablar aquí con mis amigos, con la Z, no sé qué, que me cierro un montón, ellos no me entienden. Y como ellos se pongan a hablar cerrado entre lo suyo, tampoco los voy a entender. Y me parece precioso, lo que pasa que hay como... Igual que llamamos, entre comillas, el castellano neutro, creo que hay un andaluz neutro que es como Málaga, Sevilla, Cádiz, ¿no? Y el andaluz es muy diverso y tiene muchos acentos y tiene muchos dejes y tiene muchos cantares y parece que solo se conoce una manera de hacerlo o de imitarlo, que es lo que hacen, básicamente. Y creo que eso lo empobrece, la verdad. Porque yo es que tengo la creencia de que como Andalucía, más que una cultura, ahora mismo la gente lo está utilizando como si fuera un producto porque queda bien y está de moda y queda bonito. Cada vez que hacen algo nuestro, cogen algo nuestro a nivel musical o a nivel cultural de otra manera o a nivel lo que tú quieras, lo empobrece porque lo delimitan, lo trivializan, lo simplifican. Y es que Andalucía no puede ser simple, es imposible que sea simple. Es imposible, es enorme. Y somos una pecha de gente. ¿Cómo va a ser simple? Y parecemos que somos 4 cosas contadas, que es lo que se saca afuera. Pero fíjate que con tan solo conocer a otras 2 personas de un pueblo del otro lado de Andalucía, te das cuenta ya de todas estas cosas. No hace falta tampoco irse muy lejos. La respuesta que te da el otro normalmente es la realidad. Normalmente digo porque siempre hay casos, ¿no?, que se salen de la norma, pero cuando tú mandas un mensaje que se traduce de tu mente, ¿no?, a tu boca, ya tu boca lo hace impuro. Verbalizar algo y pensarlo ya hace que se pierda información de por medio. El medio en el que lo hace ya también modifica ese mensaje. Y cuando le llega al receptor, pues ya ni te digo, ¿no? Tiene que pasar por su oído, llegar a su mente, entender lo que entienda, lo que él quiera, pensarlo, y luego te responde, ¿no? Que vuelva a hacer ese proceso de impureza vocal, ¿no? De pasa de mente a boca, pasa por la tráquea y sale el mensaje, ¿no? Y es ahí donde a ti te llega lo que realmente el otro ha entendido. Es ahí donde existe el mensaje. Y es la respuesta de la respuesta donde está tú situado. Y ¿qué me molesta a mí? Porque me pasa igual. De hecho, me ha pasado siempre lo mismo en la mayoría de lugares en los que he vivido, que son ruidosos y hay un montón de coches. En la línea, bueno, ni te cuento. En Granada
Cuando, madre mía, triunfo, eso no pasan más coches que en ningún otro sitio. Y luego en Plaza Toro ya, olvídate. Luego, Madrid, Avenida Ciudad de Barcelona, no veas. Que te conecta eso con Atocha fatal. Eslovenia, Rozvanova Ulica. No estaba más tranquila. El problema es que estaba muy cerca del puente de los Dragones. Y no veas si pasaban por ahí autobuses. Y ahora aquí en Bilbao, pues igual. Igual. Ni 5 minutos hay en el que no pasen coche. En verdad lo agradezco porque eso significa que el mundo sigue, ¿no? Y así por lo menos nos ha parado. Lo que está claro es que la gente tiene un afán de generar sonido. Y parece que el nuestro viene de la tráquea. Viene de la tráquea. Con o sin acento, ¿eh? Que eso no va de... Que esto no va de tener un acento. Que si lo tienes bien y si no, pues también. Va simplemente de hablar. Se ha generado ese espacio. Yo creo que interesante. Sentido, ¿no? Mucha gente ha colaborado y se han llevado el mensaje a sus lugares. Y lo han transportado como ellos han necesitado. Ha superado lo anecdótico, que es lo que a mí me interesaba muchas veces también. Podría responder uno a uno y he decidido hacer como una respuesta conjunta, muy cerca a la fecha de exposición, muy cerca. Estamos a 22 de marzo ya. Desde finales de verano llevo yo con esta locura que empezó siendo simplemente, pues yo no sé, un intento de grabar a la gente hablando y al final me di cuenta que a mí me interesaba lo que genera ese habla y no tanto el archiva las hablas. Y al final se ha convertido en otra cosa, pero bueno, veremos a ver. Esta respuesta viene de un montón de lugares, ¿no? Que yo aquí comento o comenté en su momento. Ahora leo el texto y digo, qué chalaura. El desarraigo, la risa, la poesía, el humor, el escribir, cómo se habla, la verdad, cómo se escribe, la huida, la boca. Yo creo que yo a veces no entiendo por qué se sustentan las hablas. Y más en este momento. ¿Lo ves? Es increíble. La de coches que pasan por aquí. ¿Será que aquí está al lado un instituto? Y no veas. Este sustento dentro de las hablas andaluzas, me refiero, en estos momentos que vivimos súper conectados, TikTok, todo el mundo brain root, todo el mundo todo cogido, la gente sin cero capacidad de, yo el primero, de huir del móvil. Cuando mi madre salía a la calle a jugar y no sabía ni la hora que era, y ahora a mí me da miedo ir al Lidl a comprar sin el móvil encima, vaya a hacer que...
pues se mantienen las hablas andaluzas. Se mantienen, ¿eh? Se mantienen. Porque son maternas. ¿Sí? Porque las hablas como son maternas, que las enseñan las madres, también son paternas también, pero bueno, más que nada son maternas. A ti lo que te enseña una madre es que normalmente no se te olvida. Así que se mantiene, ¿sí? Se mantiene, tío. Y también porque, bueno, está de moda ahora las hablas latinoamericanas, hispanoamericanas, vienen directamente de las hablas andaluzas, extremeñas, murcianas, sur peninsular, Canarias también, ¿no? Aunque ya Canarias proviene del sur peninsular. Y como se ha puesto de moda y como está de moda la música de los latinos, y Rosalía canta en flamenco, no sé qué, pues bueno, pues ahora parece que se lleva, ¿no? Pero había un momento en el que... Y sigue habiéndolo, ¿no? Sigue habiéndolo. Es como... Es como ir por la calle y la gente se gira a verte el cuello hablar, ¿no? Como si hubieran visto ese lince blanco, ¿no? Que salió en un bosque. Cada vez menos extraño, se lo están apropiando gente, se la apropian. A mí me da igual porque como las hablas se las lleva el viento y las que no se quedan grabadas, pues me da igual que la gente se apropie de algo que no se puede apropiar. Y más que cuando hay grabaciones conscientes, la gente cambia su habla, que eso es algo, eso es algo que se comprueba muy fácil. La mayoría de los pensamientos que han sido compartidos conmigo, con este proyecto, en términos de oralidad, y las conversaciones que he tenido con gente del departamento de lengua española, con amigas, con amigos, con otros artistas, es que rara vez pueden hablar como hablan. Porque bueno, en Andalucía es normal. En Andalucía es normal y no pasa nada, pero es extraño, es extraño. Que ocurra fuera. Es un elemento que ocurre fuera y yo como artista andaluz que ha estado bastante tiempo fuera de Andalucía, lo experimenta, ¿no? Y uno lo piensa. Y tampoco creo que haya definido una práctica artística, pero innegablemente sí que lo ha puesto en el ojo, ¿no? Del huracán. Y obviamente que a mí me han entrado muchas ganas de trabajar estas temáticas desde una situación alejada, más que desde mi propio pueblo. Creo que tiene mucho más sentido. Ha tenido mucho más sentido ponerme a trabajar con andaluces en Bilbao que con andaluces en Fuengirola en este momento. Y por eso creo que ha sido muy enriquecedor recoger estos audios y de gente de varios lugares peculiares y artistas y no artistas, jóvenes y no tan jóvenes, porque bueno, creo que genera una recopilación de
de respuestas, ¿no? De proponer y responder, de proponer y responder, y prácticamente eso es de lo mejor que se nos da aquí en Andalucía. La propuesta. Llevarla a cabo, bueno, pues ya es distinto. Verdad que somos muy resolutivos de muchas maneras, pero lo que más hacemos es proponer. Proponer planes, proponer acciones, proponer situaciones. La proposición, ¿no? Preposición. Ay, me apetecía tanto bajar el ritmo, hablar por hablar. Este teatro, ¿no? Esta recopilación de audios em, eh, producía a lo largo del tiempo con gente viajando, y para mí ha sido algo muy, muy enriquecedor, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Y luego, bueno, ver que fuera son personas muy concretas. Son personas muy concretas las que no soportan vernos hablar. Personas muy concretas. Sí, sí, sí. Pero más allá de ahí, las hablas andaluzas crean estupor, crean gratitud, que lo he visto yo con mis ojos, que no estoy yo aquí montándome la paranoia, que no, que es simplemente una manera de enfrentar la contemporaneidad desde el habla, ya está. Y sí, se tiene que decir punto, y se tienen que crear los espacios y punto. No puede ser. No puede ser. Luego al final se ha convertido en una cosa muy extraña, ¿no? A partir del habla, ¿no? Esa idea de, bueno, yo cojo el habla, ya me interesa la potencialidad que tiene el habla de crear como memorias que no son ni mías ni son de nadie, sino que son memorias en general, reales o irreales, ¿no? A partir de ese vídeo tan gracioso, ¿no? De un diálogo profundo de los tres mendas de pueblo, ¿no? Que, pues, memorias, ¿no? Porque pasaría si fueran ellas en vez de ellos, qué pasaría si fuera en el presente, qué pasaría si fuera yo, si no fueran, si no hablaran, un montón de cosas que a mí se me generan simplemente en la mente por el hecho de escuchar. Ya, no, es como desbordar, que el desbordamiento venga por el audio y no por los ojos. Me parece que nuestra relación con el mundo es visual, únicamente visual, y objetivamente es más allá de visual. Los sentidos son más audiovisual, sobre todo táctil, olfativa, ya ves. Y el gusto de comerte un buen puchero, para que no me vamos a mentir, ¿no? Yo siempre lucho con la idea de no tener, de no caer en contacuentos, de no caer como en la anécdota, de no caer en replicar una y otra vez, pero es que al final lo que me gusta, y a veces se mete por ahí, bueno, no lo puedo evitar, no lo he podido evitar, ya está. Esta vez no lo he podido evitar, de hecho estoy tan contento por no haberlo evitado que estoy fascinado por donde han salido las piezas, sobre todo. Las piezas escultóricas, las piezas de dibujo son muy raras, pero son divertidas. Es un intento de materializar las hablas, ¿no? Andaluzas y punto. Y los intentos, como yo he dicho antes, las propuestas, pues se nos dan muy bien. Y bueno, pues
Pues hay que proponer, ¿no? Que si no se propone estamos siempre en las mismas. Mi abuela me dijo que no entendía por qué en un sitio llovía y en el otro no, cuando el cielo es el mismo pasto. Y dije, bombo, abuela. No, que lo diga mi abuela es poético, ¿no? Pero, por ejemplo, Rajoy, ¿no? Que dijo, como el agua que cae del cielo y no se sabe muy bien por qué, pues ahí sí que es un problema, ¿no? Eso sobrepasa lo poético y entra en otros en otros estándares. Pero es verdad que, que ojalá saberlo. Ay, tío. Hablar por hablar, hablar por hablar. Y termino ya. Hablar por hablar. Perder tiempo hablando. Perderlo. Tanto, no es que tengo que hacer esto, no es que tengo que hacer lo otro. Habla. Habla. ¿Qué más da? ¿Qué más da si es que ya nos van a multar por sacar la silla a la calle? Ya nos van a multar por charlar en el parque. Ya nos van a multar por hacer videollamadas a harta hora de la noche con tu madre a 4.000 kilómetros. Habla cuando pueda. No sufrí más. En febrero, principio de febrero, me quedé afónico casi 10 días. Y no sufrí más no sé cuándo. El lenguaje es una mierda. Es un invento malísimo. Necesario, pero muy malo porque nos coarta. Pero es una maravilla. Así que úsenlo. Úsenlo. Hablen de usted, de ustedes. Hablen de él, ella, ello. De todo. Sientan. Hablar de los dibujos, de las nubes, de las ventanas, de no hacer la cama, de la llamada que te tiene que hacer tu padre, de la llamada que tú tienes que hacerle a un amigo, de que se ha cambiado de piso, de lo que has comido, de lo que no vas a comer, de lo que te quiere comprar y no te puede comprar, del boli que has robado, de que hace mucho ruido esta calle, de todas las cosas que tengo que hacer yo en la mudanza, de que ahora me tengo que volver ahí, pero da igual porque el habla me conecta a donde voy. De que hace frío si me quito los calcetines, pero no ver lo que hace si me los vuelvo a poner. De que no vea si es cara la tinta de la impresora y que hay que ver que bueno, que a ver si cobro. A ver si termina el mes y me pagan. De mandar una carta, de tomarte un colacadito. De ir al rastro, de comprarte una cartera, de meter las cosas en bolsa de plástico, de reutilizarla. Hacer entrevistas con gente, queda con quien tú quieras. Háblale a ese artista que siempre quisiste hablarle. O háblale a tu prima. O háblale a tu hermana que hace mucho que te has enfadado con ella. O no hace falta estar enfadado ni nada. Y mira la boca al hablar. Mírale la boca. Que parece que mira la boca a alguien, bueno, que me tengo que liar con ella o con él. No te va a liar. Simplemente quiero ver la manera que tiene de respirar las palabras, la manera que tiene de formular el lenguaje, de crearlo. De que el lenguaje desborde lo táctil. De que ya no sea una tecla, de que sea un derrape de la lengua,
sobre el cielo de la boca. Es que para mí es increíble. Hablar es haberle enseñado la lengua a hacer voltereta. Y aquí abajo lo hacemos también. Me refiero aquí abajo porque yo estoy arriba. Pero voy a bajar dentro de poco. Pero voy a bajar. A ver si bajo, la verdad, porque tengo que bajar, que aquí están caros los vuelos. Pero sí bajaré. Muy profundamente bajaré. Gracias a todas las personas que han participado y que no han participado en este proyecto. A todas las hablas recogidas, a todas las hablas donadas, ¿no? A todas las hablas en préstamo, a todas las reuniones y ya está. Gracias institucionales, gracias personales, gracias familiares, gracias artísticas, ¿por qué no? Y listo. Listo.